Aquí donde vivo hace muchísimo calor, así que cuando tengo ganas de preparar un brownie, lo preparo en la sartén. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un brownie sin prender el horno, 100% vegetal y con un ingrediente secreto para que este brownie te quede súper húmedo. No te pierdas esta receta fácil y rápida porque te va a encantar. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Para comenzar con la receta voy a usar una sartén de 16 centímetros de diámetro y le voy a colocar papel de cocina antiadherente. Voy a reservarla y voy a usar un ingrediente secreto que es calabacín o zucchini, como lo conozcas. Este ingrediente va a aportar mucha humedad a este brownie. No le va a aportar sabor porque su sabor es neutro, así que úsalo porque te va a encantar este ingrediente en el brownie. Vamos a rallar y vamos a usar media taza de calabacín rallado. Lo colocamos en un recipiente, vamos a sumar una cucharada de aceite de oliva o el aceite que uses habitualmente o mantequilla de maní, lo que prefieras. 2 cucharadas de azúcar mascabado o el endulzante que uses habitualmente. Media taza de cacao, 100% cacao, cacao sin azúcar, cacao natural. Y media taza de harina de avena o la harina que uses habitualmente. Vamos a sumar media taza de agua y vamos a ir integrando los ingredientes. La consistencia del brownie siempre tiene que quedar un poco más espesa que la de un bizcocho. Esa es la diferencia de la consistencia. Vamos a integrar bien y vamos a darle un toque crocante a este brownie. Yo voy a colocar 1/4 de taza de nueces picadas. Puedes usar nueces, puedes usar maní, puedes usar almendras, lo que tengas en tu cocina. Y 1/4 de taza de chocolate picadito. Estoy usando un chocolate vegano. El chocolate vegano es chocolate sin lactosa. Yo lo compro en una tienda naturista, lo puedes conseguir en tiendas naturistas o también en chocolaterías. Vamos a integrar los ingredientes y te cuento que si no conseguís este chocolate, no querés usar nueces, no te preocupes, podés sumar pasas de uvas. Y si querés que quede esponjoso, un poquito esponjoso, ponele media cucharadita de polvo de hornear. Mezclás bien los ingredientes y vamos a colocar esta preparación en la sartén. Y me vas a preguntar si se puede hacer en el horno. ¿Se puede hacer en el horno? Sí, claro que sí. Podés cocinarlo en el horno, en una bandeja para horno por 20 minutos como máximo a 180 grados Celsius. En la sartén es muy importante que lo cocines a fuego bajito, el fuego súper bajito y la sartén tapada. ¿Cuánto tiempo? Máximo 15 minutos. Mira el fuego como tiene que ser, así de bajito, la sartén tapada. Y mientras se cocina son 15 minutos. Te voy a mostrar un poquito del paisaje del lugar donde vivo porque hoy el día está precioso. Y te quiero regalar estas imágenes tan lindas de este lugar. Mira cómo está el mar, súper azul. Aquí hace muchísimo calor, por eso este canal tiene todas recetas sin horno, recetas en las que no hay que prender el horno, así que te invito a suscribirte si todavía no te suscribiste y si te está gustando la receta no te olvides de dejar un me gusta y compartila para que más personas puedan disfrutar de estas recetas sin horno. El fuego, mira, yo le puse doble parrilla para mostrarte si tu fuego es muy alto, pones doble parrilla y el fuego es más bajito para que se cocine mejor. Vamos a apagar el fuego, pasaron los 15 minutos y vamos a dejar así tapado por 15 minutos más. Pasados esos 15 minutos más, donde apagamos el fuego y lo dejamos tapado, ya está listo para desmoldar. Está increíble, tiene un olorcito. Mira lo que es esto, quiero mostrarte que queda súper húmedo por dentro, chocolatoso, con ese toque crocante de las nueces. Tenés que probar esta receta porque realmente te va a encantar. Es ideal para ese cafecito o ese té de la tarde. No te pierdas de probarla y cuando la pruebes, contame en los comentarios cómo te quedó este brownie.